Hablemos un poco de cine, pero de cine, no de películas. Hablemos de lo que era, y digo bien, era el cine antes. El laberinto, con Andrés Canseco. Para los que nacimos a finales de los 80, los que tuvimos nuestra infancia durante los 90, la experiencia del cine era muy diferente a lo que es hoy. No solamente por el contenido, no solamente por el tipo de películas, sino también por lo que representaba ir a un cine. Parto desde una experiencia personal. Yo recuerdo, cuando con 4 o 5 años, mi padre me llevaba al cine en Sucre. Había 2 cines en esa época muy conocidos, eran el Cine Libertad y el Cine Capital. Cine Libertad. ¿Quién diría que años después hablaríamos tanto de libertad? Y en esas funciones, que seguramente si las generaciones de hoy las vieran, considerarían todo un pasado demasiado absurdo. No había, por ejemplo, ninguna forma de comprar entradas en línea, obviamente. Las entradas no estaban numeradas, solamente había eso para el teatro. No había candy bars, había solamente una especie de pequeña tienda ahí adentro, pero casi no funcionaba. Había un ambiente de confianza muy diferente. Recuerdo que se sentaban 3 o 4 señoras a vender caramelos, manís, papas y gaseosas de la Super Mini de Coca-Cola. Y uno les compraba, entraba al cine con ellas y tenía que devolvérselas sobre el final. No pedía ninguna garantía. Había una confianza de que no nos lo dejaríamos en el cine o que no nos llevaríamos las botellas. Las entradas, como decía hace rato, eran físicas, tenían la hora de la función, que recordarán los más viejos, matiné, tanda y noche, y entrábamos a eso. Íbamos a ver películas. No íbamos a un mall, porque los malls no existían. No íbamos a comer una pizza, tal vez era después, para hablar un poco, pero íbamos a ver películas. Y las películas no eran tantas como hoy. Como decía, había funciones muy limitadas y aparte no se producía tanto. De hecho, muchas películas se repetían en los cines. Recuerdo haber visto películas ochenteras en los 90s, como Terminator, inclusive algunas películas de las antiguas del Batman de Michael Keaton, ese Batman que hoy ha vuelto en la película de The Flash. Recuerdo haber visto inclusive películas de Disney en el cine. Estoy hablando de las viejas películas de Disney. Y un montón de experiencias que, sin duda, hoy, si las pudiéramos transmitir en palabras, sería algo muy complicado, porque son otras maneras de entender ya el contenido. De repente, como en tantas otras ocasiones, nos está jugando un poco la nostalgia de saber cómo era que vivíamos nuestra infancia y nuestra adolescencia en esos cines. Recuerdo también con algo de tristeza que una época en el Sucre no había cines. Parece ridículo, ¿no? Parece absurdo, pero no había cines. Los 2 cines que les había mencionado hace rato habían cerrado y el cine Cooperativa todavía no había abierto. Entonces era una ciudad sin cine. Había que ir a Potosí para ver películas en el cine. Así de triste pueden ser a veces las ciudades. Los cines reemplazados por malls, como lo decía hace rato, reemplazadas por iglesias. Sobre eso hay una precisión que hace mi querido amigo Roberto Barberí en su inolvidable libro Ícaro, en lo que él llama su fisura número 703, dice: la conversión de los cines en casas de oración es un síntoma inequívoco de corrupción de la naturaleza humana. Y algo así pasa en Santa Cruz hoy. Si ustedes le preguntan a jóvenes de 15 o menos años, ellos no van a recordar que en ciertos templos de diferentes religiones antes había cines y que los domingos eran días especiales para ir al cine y encontrarse con la gente. Nada de eso va a volver, claramente, y de repente está bien que así sea. El verdadero problema es cómo afecta eso a nuestra comprensión del mundo. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con nuestra comprensión del mundo? Mucho, porque el cine es una forma de comprender el mundo. Repito, no me estoy refiriendo todavía a las películas y a las historias que se nos ha contado de manera mejor o a veces no tan brillante, sino de cómo se nos presentan. Cómo existía una especie de ceremonia previa para ver en el periódico qué función iba a haber. Cómo quedar con los amigos a través de un teléfono fijo, como este de aquí atrás, para saber a qué función teníamos que ir a ver la película. Los carteles, que hoy son más elementos de colección. Al pasar por una plaza y decir, ¿y si entramos al cine?
como tristemente ya no podemos hacerlo en el Cine Palace en Santa Cruz de la Sierra. Y es cierto, las cosas han cambiado. El streaming, las portátiles, primero fue el VHS, que también le tengo que dedicar algunos minutos en algún momento seguramente a esa manera de coleccionar películas en las que mi padre dedicó mucho tiempo también y se lo agradezco. Los DVDs, los Blu-rays y hoy, como les decía, el streaming, que nos han cambiado nuestra concepción ya no solamente del contenido, sino de lo que representa ver una película. No es casual, aunque es triste, que a veces muchos de los comportamientos que en nuestra casa podemos tener, como salir al baño en medio de una película, como sacar nuestros teléfonos en medio de la función, hoy tristemente los llevan al cine. Y es que el cine, inclusive para los más escépticos y para aquellos que hemos renegado de la providencia, representaba, y todavía un poquito representa, un lugar especial. Un lugar al que vamos a ver en una pantalla gigante y en un sonido mejor que antes, eso sí. Historias que esperamos que nos sorprendan. Algunas nos cambiarán la vida, otras nos dejarán con la boca abierta, pero eso representaba para muchos ir al cine. Llegar a tiempo, salir a conversar, o por último ir solo y quedarse en silencio después de que la pantalla se oscurezca. ¿Cuándo fue la última vez que uno se sintió así? La verdad es que hay cosas que todavía son muy buenas, pero entre las prisas del siglo XXI, entre las multitudes de los malls, ya no queda casi un espacio para el cine. Los cines como tal son un apéndice de negocios más grandes y está muy bien que así sea para ellos. Pero no perdamos tampoco el valor que tuvieron en su momento y que no va a morir. Eso es lo más interesante de todo. Se transforman. De repente no es la manera que nos gusta, pero no mueren. Ni siquiera una feroz pandemia, una feroz cuarentena en realidad, tan larga, pudo acabar con el cine. Las taquillas no se llenan como antes, la gente espera que en 40, 50 días ya esté en internet, como antes esperaba la piratería. Pero todavía el cine, como lugar, los cines, todavía tienen mucho que ofrecernos. Pongamos un poco de nuestra parte. Asistamos. Respetemos no solamente al cine, sino a los que están en ese lugar. Cosas que parecen pequeñas, como decía, sacar el celular, abrir los caramelos, llevar bebés, respetar las restricciones de edad. O por último, el enorme desafío que parecemos haber olvidado, que es guardar silencio. Sobrarían las experiencias para contar de los malos momentos que uno ha vivido en el cine en los últimos años. No por la película, sino por la gente que a veces va. Una de las más tristes se remonta hace unos cuantos años atrás, cuando fui a ver al Cine Palace la película sobre la vida de Freddie Mercury. Había un niño de 13, 14 años, cuyos comentarios homofóbicos contaminaban toda la sala, y secundado por la risa de su hermano o primo o amigo mayor, hicieron insoportable disfrutar la película. Y es así, porque el cine es como la calle, porque el cine es como el mundo. Encontraremos magia, pero también encontraremos cosas muy, muy malas. Un acápite extra, vale la pena mencionarlo. Hace rato decía que cuando no había tanto contenido, los cines repetían películas viejas, algo que todavía hace la Cinemateca Boliviana en La Paz. Lo hacía también el CBA en su cine aquí en Santa Cruz antes de la pandemia. Parece algo absurdo, ¿no? Alguien me diría, ¿por qué poner películas viejas que uno puede encontrar en internet? Y la respuesta es sencilla, por la experiencia. Hace varios años uno pudo ver películas como las de Woody Allen o las de Mel Brooks, las de Steve McQueen, cosas que eran muy, muy anteriores al tiempo, pero que uno tuvo el placer de verlas en el cine. Inclusive pudimos verla el año pasado, cuando se cumplieron 50 años del Padrino, de Francis Ford Coppola. Esas experiencias no tienen precio. Seguramente las grandes cadenas no lo hacen. Sería atentar contra sus propios intereses económicos, y está bien. Pero quienes puedan o encuentren alguna vez esa posibilidad de ver una gran película que hayan visto en televisión y que se proyecte en una pantalla gigante, no la desaprovechen. Las sensaciones son muy diferentes y vale la pena intentarlo y darle por lo menos una oportunidad. Y así es como quería compartir con ustedes mi experiencia sobre el cine, sobre los cines, sobre lo que representa todavía para mí ese lugar de 4 letras.
El laberinto con Andrés Canseco.